Hola a todos, mi nombre es Tali Trujillo. En este canal hablamos de espiritualidad, trascendencia, sentido de vida y todas aquellas cosas que te lleven a vivir un mejor camino. En esta ocasión quiero platicarles de este tema que se llama la caída de conciencia femenina. La verdad es que me inspiró muchísimo Lorena, la bruja filosófica. Tiene un canal en YouTube para que vayan a verla y a ver todos sus videos que son increíbles. Y este tema era algo que yo había estado pensando desde hace un largo tiempo y ahorita les voy a platicar el por qué o de dónde surgió esto. Pero no había encontrado a alguien que realmente que hablara sobre este tema. Pensaba que era como una cosa mía y como muy loca, pero me doy cuenta que no, que realmente sí es algo, es algo ya determinado, algo que ya muchas personas han notado, pero que creo que es conveniente sacarlo un poco a la luz. ¿Por qué? Porque dentro del mundo o de este mundillo espiritual de las personas que somos trabajadores de luz, por así decirlo, creo que es un tema que ha venido en aumento y sobre todo ahora que la espiritualidad está como de moda o todo el mundo quiere formar parte de ello, hay personas que empiezan a llevar a las personas que están apenas descubriendo o que a lo mejor ya llevan un tiempo, pero empiezan a llevarlas por este camino de caída de conciencia. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero explicarles? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es saberme, es ver a mi yo, verme a mí. La conciencia es la exponencialidad de nuestra energía interna, del espíritu. Es cuando el espíritu se logra expandir y entonces llega a nosotros esta conexión, primero con nosotros mismos y al ser nosotros parte de un todo, con el todo. Esto es lo que es para mí y desde mis palabras la conciencia. ¿Qué es a lo que me refiero con caída de conciencia femenina? Bueno, todos nosotros, independientemente del sexo, género, sexualidad, etcétera, teníamos la parte de energía femenina y la parte de energía masculina, ¿vale? Entonces, evidentemente, si una persona es del sexo femenino, lo más seguro, no voy a generalizar, pero lo más seguro es que haya una parte mayor de energía femenina. Todos debemos tener la energía femenina y masculina estabilizadas, equilibradas. ¿Para qué? Para poder funcionar correctamente en este plano físico y en el plano espiritual, porque todo es un reflejo. Entonces, plano físico, reflejo del plano espiritual, viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una persona tiene un desequilibrio y entonces la energía femenina se va a un extremo, aquí es cuando hay un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que la energía femenina es una energía receptiva, de intuición, de reflexión, que nos conecta con los planos espirituales, o como en el mundo espiritual, la energía, etc. La energía masculina es una energía de orden, de movimiento externa, de discernimiento. Al juntarse las energías masculina y femenina de una manera equilibrada, o más bien al estar de una manera equilibrada, lo que ocurre es que llegamos a un discernimiento, no solamente en este plano físico, sino un discernimiento espiritual. Si no hay un equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no hay un orden en la energía femenina y no va a haber un discernimiento. Y aquí es donde empiezan a suceder todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las personas que están en esta caída de conciencia, las empezamos a ver que sí, empiezan a interactuar con la espiritualidad o incluso empiezan a enseñar espiritualidad, pero de una manera bastante desequilibrada. Al no haber discernimiento, yo no sé si esto es adecuado, si esto que a lo mejor yo estoy escuchando, porque son personas intuitivas, obviamente, si esto que yo estoy recibiendo, esta información que estoy escuchando es algo real o viene de a lo mejor seres o entidades de una polaridad negativa, seres o entidades que no están al servicio al servicio, sino que están al servicio del yo. ¿Y qué es lo que quieren? Pues bueno, aquí entra la parte del ego, donde el ego se manifiesta en mayor medida. Pero al ser la energía femenina, ocurre que cuando está este desequilibrio, empieza un desequilibrio también muy emocional. Entonces las emociones están por todos lados y menos podemos equilibrar y conectar con esta parte espiritual adecuadamente. Si tú no estás equilibrado, no estás sano, no estás trabajando en tus procesos o en tus heridas internas, mucho menos vas a poder ayudarle a otros a pasar por este camino.
esta caída de conciencia femenina, lo que ocurre es que es como si te dijeran, no, mira, tú no necesitas trabajar en nada interno, cuáles heridas, no, todo es culpa de los demás te han hecho esto a ti, tú has hecho todo bien, o mira, también te digo que no necesitas trabajar en tu sombra, por ejemplo, en tu ego, lo que necesitas es hacer este hechizo y ya este conjuro y todo se te quita, ¿no? Porque también la parte femenina, como les digo, es intuitiva, espiritual. Entonces todo esto crea un gran caos, crea un gran caos en estas personas e incluso pasamos a distintas situaciones emocionales desequilibradas como borderline, como situaciones de a lo mejor incluso depresión o ansiedad que pueden estar muy envueltas en la caída de conciencia femenina. A mí me gustó mucho el ejemplo que dio Lorena, que las describía como niñas perdidas. Entonces, imaginemos que no sabemos ni para dónde queremos ir, no nos conocemos y por lo tanto no sabemos qué está pasando a nuestro alrededor. Entonces, tienden estas personas en caída de conciencia femenina a estar muy, ¿cómo decirlo? Predispuestas a seguir a otras personas, ¿no? Que a lo mejor no tienen o también están en las mismas y entonces es como un círculo vicioso donde yo estoy desequilibrado, sigo a una persona que está desequilibrada, entonces me sigo desequilibrando más. Pero aquí es donde viene la parte como más importante, porque no lo noto. Y todo el que me diga que esto no es así y todo el que energía masculina que quiera poner orden, no lo voy a aceptar, porque voy a decir que esa energía masculina o ese orden o ese discernimiento lo que está haciendo es intentar cortarme o intentar hacerme algún daño. ¿Por qué? Porque yo no lo he integrado, entonces lo veo como lo veo como algo negativo como tal. Se ve mucho también esta parte de, ok, como estoy perdida, a lo mejor no sé por dónde ir, me entra la parte de la sexualidad, pero muy desmedida. Entonces la caída de conciencia puede empezar a utilizar la sexualidad a forma de atención, a forma de a lo mejor de alguna manera sanar mediante esto, pero son prácticas, como les digo, desequilibradas. Y bueno, esto es en gran parte lo que les quería contar. Decirles que hay que tener mucho cuidado con las personas que seguimos, tener el discernimiento de no seguir personas que justamente estén en todos estos desequilibrios, ¿ok? Y esto porque la historia que les quería platicar es mi historia, ¿ok? Mi historia, porque ahora yo me doy cuenta y hago conciencia de mi yo de antes, de mi yo de hace 3, 4 años, que empezaba, ya estaba yo en el mundo espiritual, pero no al público. Entonces pasaron ciertas cosas en mi vida que no supe manejar. Llegó nuevamente la espiritualidad, pero yo ya estaba en una caída de conciencia. Y aquí les voy a empezar a poner unas fotos, porque entré a mis redes personales y empecé a ver las fotos de esa época y para mí fue, y eso lo vi hoy, las fotos las busqué hoy. Y vi las fotos y dije, ¿cómo no me pude dar cuenta? Y es que no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no hay orden, porque no hay discernimiento. Entonces no te das cuenta, pero ahora que las veo es para mí tan obvio que yo estaba dentro de esa caída de conciencia. Y les digo todo lo anterior por experiencia propia, porque yo recuerdo que me sentía muy desequilibrada. Me estaba yendo mucho hacia esta espiritualidad más negativa o más oscura, que no es algo para nada bonito, ¿no? Me estaba yendo a toda esta parte de sentirme como muy perdida e incluso en esa época empecé a desarrollar algunos trastornos alimenticios. Lo mismo, caída de conciencia femenina, que les comentaba, esta parte como emocional y mental de trastornos. Y bueno, les voy a mostrar las fotos, donde esta primer foto, incluso, o sea, vean la camisa que tengo, vean la camisa que tengo, vean lo que dice. Esto, ahora que lo veo, les digo, es para mí tan obvio que había esta energía demasiado desequilibrada que me estaba llevando a un bucle o a un círculo vicioso, del cual hubiese sido
difícil salir si no hubiese integrado esta parte de discernimiento espiritual. ¿Ok? Les voy a mostrar más fotos por aquí. Incluso lo notan, el tipo de ropa, el tipo de poses, es como muy desordenado incluso. Incluso ustedes ven las fotos y se ven oscuras. Esta última foto, donde tengo la máscara, recuerdo que fue una fiesta. Y cuando fui a esa fiesta, que de hecho fue en mi cumpleaños, el ambiente se sentía tan oscuro, el ambiente se sentía muy pesado, como si hubiera una carga energética muy pesada y muy negativa. Y ahora concuerdo, claro, pues hacia dónde iba yo a gravitar, pues hacia lo mismo, hacia lo que tenía yo adentro, ¿no? Y aquí algo que ahora me llama mucho la atención es justamente eso, la máscara, ¿no? La máscara que yo traía, esta máscara de me oculto detrás de esta práctica más oscura, me oculto detrás de estos seres o entidades negativas que son las que están hablando y yo las traigo a la luz, bueno, no a la luz, sino a sino a este plano físico o a esta realidad. Entonces, chicos, quiero decirles gracias por quedarse hasta aquí viendo este video. Sé que es un tema que a lo mejor puede llegar a ser un poco difícil y es un tema que se puede expandir bastante, pero quiero dejarlo como una reflexión corta, por así decirlo, para que sepan también que siempre se puede salir de estos estados de oscuridad o de la noche oscura del alma o estos estados donde a lo mejor no estamos tan equilibrados. Siempre se puede. Espero más adelante, si les gusta este video, platicarles un poquito más acerca de este tema y les mando a todos un gran abrazo.